Saludos, sean bienvenidos al canal Los Perms. Vamos a ir a Education City. Oh, eso es, Education Taco. Vamos a subir las bicicletas acá a la camioneta llevar las bicis a un lugar más apto para andar en bici, ¿va? Vamos a echar las bicicletas allá, son flexibles. Se puede decir, ¿no? Que son flexibles, no sé. Se doblan, se abren y se doblan. Las chiquitas y las grandes no. Tuve que poner un poquito de WD-40 para que funcione. Pero no suena muy bien, ¿verdad? Dime otra vez, pirámide. Pirámide. Muy bien, una vez más, pirámide. Pirámide. Pijama. Sí, hay parte de la arquitectura de este estacionamiento aquí abajo, subterráneo, es de pirámides. A ver, vamos a bajar aquí. Amelia. ¿Dónde está tu hermanita? Oh, sí, ahí está. Oye, niña, preséntame por favor tu licencia. ¿Qué estás haciendo allí? Qué bien que no estamos conduciendo el auto. Bueno, ¿quieres decirme algo? I love baguettes. Se dice, me encantan Me encantan los baguettes. los baguettes. Los baguettes. Los baguettes. Oh, gracias por el agua. Gracias. Gracias. Hay que tener cuidado porque durante el día está prohibido tomar agua y comer, consumir comida en público durante el mes de Ramadán. Ramadán es el mes sagrado de los musulmanes. Pero los niños no necesitan hacerlo. Ah, sí, cierto. Los niños no están prohibidos para ellos, pero para los adultos que ya somos de conciencia, que podemos entender las reglas y el respeto hacia su religión, sí está prohibido. En pocas palabras, un mes al año, por 29 a 30 días, es un mes por el calendario de los musulmanes, que se llama Ramadán, no se puede comer afuera de la casa durante el día. A pesar de no ser parte de su religión, es como muestra de falta de respeto si estás comiendo enfrente de ellos, mientras todo el mundo está ayunando. Es el punto del mes de Ramadán. Bueno, hay varios puntos. Ellos ayunan y donan dinero a los pobres y brindan servicios y todo eso. Pero por gran parte todo el mundo acá, que son musulmanes, ellos ayunan y por eso está prohibido comer y tomar agua afuera.
¿Dónde estamos? Up here. Dime, encima Encima del cerro. de cerdo. Encima del cerdo. Encima del marrano. No, del cerro. El cerro. De cerdo. Muy bien. ¿Y vamos nosotros? ¿Tú quieres pasar por la fuente de agua, Perry? ¿Meme? ¿Cuál niña eres? ¿Sí? Dime sí, pa. Sí, pa. ¡Vámonos! ¡Echamos para adelante! Papá. Papá. Está bien relajante por acá, aquí en la fuente, porque no hace mucho calor, pero yo creo que está arriba de los 30 grados. No sé, 32, 33. Que sí es bastante caliente afuera para mí. Pero de todas formas, aquí en la tardecita es mejor bajar un poquito de la pista. Increíble, aquí nos encontramos enfrente de la mezquita más grande de toda esta área. Se llama la mezquita de la ciudad de educación, Education City Mosque. Es el medio edificio allá, no sé si se puede ver allá, que se parece como un domo. Y acá, no sé cómo son en español, pero en inglés son minarets. Son como torres chiquitas para mostrar que es un lugar dedicado a la adoración de Dios. Y normalmente desde allá, antiguamente, subían personas para gritar a ciertas horas del día el grito de la oración o el llamado a la oración, mejor dicho. Hoy en día, ahí encima de todas esas torrecitas, son bocinas a ciertas horas al día para el llamado a la oración. Y creo, a ver qué hora es, creo que muy pronto, en unos minutitos más, vamos a poder escuchar lo que es el llamado a la oración. La oración. Allah.